Arce Contigo presenta. Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes y pues estamos de nueva cuenta en sus sesiones de Arce Contigo, ya prácticamente cerrando este 2022, nuestra penúltima sesión del año y pues bueno, no podíamos tratarla de mejor forma que yendo a las bases de nuestra legislación tributaria, a las bases de todo lo que hemos platicado durante todo el año. Pues bueno, para eso el día de hoy tengo a bien también que me acompañe y que esté con nosotros para platicarnos, como ya ha pasado en otras ocasiones, y siempre nos quedamos con muy buen sabor de boca, siempre con muchas cosas en la cabeza, y pues el día de hoy no será la excepción seguramente, porque está con nosotros el doctor Juan José Carlos. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Alex? Pues muy contento de estar aquí de nueva cuenta contigo, sobre todo porque sé que estas pláticas las sigue aquellas personas que están interesadas en dejar de ser abogados y contadores privados, ¿no? Como dijo un buen amigo doctor en Derecho Fiscal, privados de conocimiento. Entonces, no quieren ser ese tipo de profesionistas, ¿no? Son personas que constantemente andan queriendo actualizarse, andan en cursos, capacitadoras, pues ya sabes que hay muchas, y yo creo que pláticas con un contenido de alto valor, yo creo que Arce es una de ellas. Me consta que conduces los programas, las pláticas de una manera que los contadores y abogados, como tú dices, se quedan con muy buen sabor de boca, pero sobre todo porque son cuestiones que van a poder aplicar en su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, estoy feliz de estar de nueva cuenta aquí contigo en este programa. Muchísimas gracias, doctor. Pues sea bienvenido, siéntase como en casa. El tema está bastante interesante. Decía yo hace un momento, vamos a regresar a las bases de todo lo que hemos platicado, de todo este mundo de información que constantemente estamos compartiendo con nuestros seguidores. No olviden, por favor, compartir también, aprovechando esta información que estamos subiendo en todas nuestras redes sociales. Prácticamente nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Prácticamente en todos lados nos pueden encontrar. Y pues sí, como bien comenta el doctor Carlos, pues el tema es siempre compartir información con valor, compartir cosas que les hagan sentido a su día a día y que también las puedan llevar a la practicidad, y con ello, pues bueno, también ir mejorando día a día su ejercicio profesional. Por supuesto, estamos a sus órdenes. Cualquier comentario, cualquier información, con todo gusto nos pueden hacer llegar a través de los distintos medios que ustedes ya conocen. Y pues bueno, vamos a dar inicio, doctor, al tema que yo decía hace un momento. Vamos a volver a las bases porque en el momento que platicábamos y usted me comentaba al respecto de la intención de platicar el tema del día de hoy, y usted me proponía como tema el hecho imponible y el hecho generador y sus excepciones ante la autoridad tributaria. Me llama muchísimo atención porque pareciera hasta algo elemental dentro del proceso que vivimos prácticamente todos los días. Sin embargo, tiene un peso muy, muy específico, porque desde mi punto de vista, ya usted nos compartirá mejor, doctor, para poder tener un poquito más de contexto. Muchas veces hasta los vemos como lo mismo, ¿no? Hecho imponible, hecho generador, prácticamente lo consideramos sinónimos, y la realidad es que en la correcta técnica jurídica no debería ser de esa forma, doctor. Exactamente, exactamente, mi querido Alex. Pues mira, vamos a ver dos casos prácticos que tengo muy, muy interesantes y que, pues realmente, el conocer este tipo de conceptos o instituciones que están basadas las planeaciones fiscales en el conocimiento de esos conceptos, pero habla de las verdaderas planeaciones fiscales, ¿eh? No de aquellos contribuyentes que dicen, oye, pues el amigo de un amigo te puede vender una factura, ¿no? Hablamos de verdaderas planeaciones fiscales que están cimentadas en el conocimiento de este tipo de instituciones, ¿no? Yo lo que te puedo decir, tú sabes que me dedico a la defensa fiscal. La verdadera defensa fiscal y la defensa fiscal exitosa está basada en el conocimiento de estos principios. Y como tú dices, que muchas veces damos por sentado, ahorita voy a dar un ejemplo de cómo las defensas que se han llevado a cabo por no conocer estas cuestiones tan básicas, se han perdido los asuntos, ¿sale? Y bueno, aquí como bien dices, pues nos remitimos a las bases, ¿no? Yo siempre que empiezo a hablar de cuestiones de impuestos,
de cuestiones fiscales que nos interesan, nos gustan, nos apasionan. Siempre lo digo, siempre que tengo oportunidad, se me quedó muy, muy grabado lo que dice un colega de nosotros, contador también, que, que nunca ha trabajado. En su vida nunca ha trabajado. ¿Por qué? Porque hace lo que le gusta, ¿no? Entonces, yo creo que compartimos el mismo sentimiento porque día a día a mí el hecho de hablar de cuestiones fiscales, de defensa, me apasiona, ¿no? Para mí es un placer. Entonces, estoy igual que este buen colega que tenemos nosotros. No veo mi día a día como un trabajo, sino como un privilegio de poder aprender más y poder ayudar a más gente, ¿no? En este caso, contribuyentes y demás. Entonces, pasando ya al tema que nos ocupa, no podemos dejar de hablar nunca de la base constitucional de las contribuciones. Claro. Y por supuesto que al hablar de la base constitucional, ya todos dicen 31 fracción cuarta, ¿no? Ahí está la obligación. ¿De qué? Ah, pues de contribuir al gasto público, ¿no? De la federación, de los estados, de los municipios, en donde resida la persona. Y pues establecen dos principios que también ya son muy conocidos, ¿no? Que esas contribuciones respeten los principios de proporcionalidad y de equidad, ¿no? Entonces, los que se han dedicado al estudio de este tipo de principios, de este tipo de conceptos, pues tenemos dos situaciones que se han presentado. Le han ahorrado a los contribuyentes muchísimo dinero y ellos han ganado muchísimo dinero, ¿sí? De hecho, en un tiempo se habló del amparo fiscal como una industria, ¿no? Claro. Que los grandes despachos dentro de nuestro ámbito, conocidos como los Big Four, ¿no? Que vendían sus amparos, ¿no? Y yo veía las circulares, porque sí las llegué a tener a la vista, de estos 4 grandes despachos, pues le vendían el amparo a sus clientes, el que yo vi, de 500,000 pesos para arriba, ¿no? Entonces, profesionistas o despachos que ya habían identificado, tú sabes que anteriormente sí cada año teníamos reformas fiscales, Claro. y los que le pegaban al estudio del derecho fiscal analizaban la norma y si veían que atentaba contra uno de estos principios, ya sea el de proporcionalidad o el de equidad, pues vámonos al amparo, ¿no? Vámonos al amparo. Y yo veía pues que dentro de la cartera de clientes que tenían estos despachos, pues bastante considerable. Entonces, Claro. si tú te basas en que de 500,000 pesos para arriba la circular, por un amparo que ya estaba hecho el modelo y nada más había que cambiar datos, imagínate si, como dijo el ministro de la Corte, si era una industria o no, el Claro. amparo fiscal, ¿no? Entonces, conocer este tipo de principios, como dije anteriormente, le ayuda al contribuyente a ahorrar mucho dinero y el profesionista que los domina gana mucho dinero, ¿no? Entonces, entendiendo ya esa base constitucional y que ese artículo 31, fracción cuarta, nos dice si vas a contribuir siempre y cuando la contribución respete estos principios y como se establezcan las disposiciones fiscales correspondientes, ¿no? Y de ahí podemos remitirnos a la ley del impuesto al valor agregado, a la ley del impuesto sobre la renta y demás, ¿no? Sí, claro. Perdón, doctor, que estos principios justamente son, digamos, el freno de mano para el legislador, ¿no? De la potestad que tiene de legislar y de imponer gravamen sobre ciertos actos o ciertas actividades, pues bueno, este es el freno de mano. ¿Cuál? Pues el que tiene que cuidar, pues siempre estar en apego a estos principios, equidad, proporcionalidad. Exactamente. Exactamente, Alex. Entonces, cuando ya nos remitimos a las leyes fiscales, empezamos ya a lo que implica el hecho imponible, ¿no? El hecho imponible. Entonces, el hecho imponible, pues, es tan sencillo como
el hecho descrito por la ley o la hipótesis establecida en ley por la cual se tiene que pagar un impuesto. ¿Sale? Ok. Ahora, tenemos que estar muy atentos en eso y lo voy a aterrizar más adelantito en los dos casos prácticos que, por cierto, en uno de ellos ya se resolvió favorablemente. Entonces, Ok. le va a ser de mucho provecho a las personas que puedan escuchar esta plática, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a la cuestión del hecho imponible y sus excepciones, me gustaría tratar lo que también establece la Constitución en el artículo 28. En el artículo 28 se encuentran ciertas prohibiciones, ¿no? Ujú. Y empieza diciendo ese artículo que en los Estados Unidos mexicanos están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y dos cuestiones que nos interesan a nosotros: la exención de impuestos y la condonación de impuestos, ¿no? Están prohibidas. Entonces, hablando de la exención de impuestos, pues muchos toman cierta parte de la ley o ciertas partes como como una exención, pero no, porque de entrada las exenciones están prohibidas desde la Constitución, ¿sale? Y el artículo 28 es muy claro, están prohibidas. Pero ¿qué pasa ahí? Hay un error de técnica legislativa, porque dice, en los términos y condiciones que fijan las leyes. Entonces ya tú, como abogado, como contador, que analizas este tipo de cosas, empiezas a pensar, bueno, entonces, si no se cumplen esos términos y esas condiciones, ya no hay prohibición. Claro. Y empiezan las ideas, ¿no? De los que empiezan a planear ese tipo de cuestiones por alguna cuestión que no está clara en la ley, ¿no? Pero bueno, exención implica liberar a alguien de una obligación, ¿no? Ok. Eso es una exención en lenguaje sencillo y llano. Sí. Liberar a alguien de una obligación. Entonces, es como cuando estamos en la universidad y nos dice el maestro, Alex, estás exento, tú ya no te presentes al examen, te están liberando de la obligación de presentar ese examen, ¿no? Pero después viene el maestro y dice, todos los demás se presentan formales al examen, excepto las mujeres, ¿no? Entonces, ahí hablamos ya no de una exención, sino de una excepción a una obligación, ¿no? Impuesta por el maestro. Entonces, en materia fiscal, es diferente una exención a una excepción, ¿vale? Y la excepción la encontramos en las leyes fiscales, ¿de acuerdo? No hablamos de una exención. Es una figura jurídica, es un fenómeno fiscal, la excepción, que puede tener los mismos efectos o persigue la misma finalidad que una exención, liberar a alguien de la obligación tributaria. Claro. ¿De acuerdo? Pero bueno, teniendo claros esos conceptos de los que estamos hablando, tenemos otro, el de exención, Condonación. la condonación, exactamente, la condonación también está prohibida, ¿no? Sí. Pero anteriormente no estaba esta prohibición. Esta prohibición fue una reforma a este artículo 28, por ahí por marzo de 2020, ¿no? Ok. Entonces, pues esto porque realmente había muchas empresas que aprovechaban cada cambio de sexenio, pues unos decretos fabulosos de condonaciones de impuestos, ¿no? Que había. Entonces, incluso empezaron pues a criticar a las grandes empresas que aprovechaban ese tipo de decretos de condonación. Pero bueno, pues el decreto iba para todos. Claro. Que las grandes empresas tenían a sus asesores fiscales que estaban metidos en eso y a la mejor información privilegiada, si tú quieres,
oigan, ahí viene el decreto y viene en este sentido, entonces, muchos, ¿no? Claro. Y el contribuyente de a pie, pues que no cuenta con ese tipo de asesores, que no cuenta con esa información privilegiada, pues no, ni siquiera conocía que había un decreto de condonación. Y realmente, sí, quienes salían beneficiados, pues eran esas grandes empresas, esas multinacionales que debían miles de millones de pesos en impuestos y con ese decreto se liberaban de esa obligación, ¿no? Claro. Pero bueno, ya que tenemos claros esos conceptos, lo que es la exención, lo que es la condonación y que están prohibidas en la Constitución, podemos entrar a un caso que yo tengo, Sí. es caso práctico, y realmente quien vea esta plática, como dijo también un colega, quien tiene pan que coma, ¿no? Por ahí le va a sonar si tiene por ahí algún cliente o algún caso, porque esto es real, mi querido Alex. ¿Sale? Los dos casos que te traigo son reales. Y bueno, se trata de lo siguiente. Es en materia de comercio exterior. ¿Sí? Sucede que en esta materia llega una empresa y consulta a un servidor y me dice, oye, pues te vengo a consultar porque tengo una facultad de comprobación. La autoridad fiscal, en este caso, la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior, pues me está mandando una solicitud de informes y documentos, ¿no? Ok. ¿Y qué es lo que me quiere revisar? Si yo le retuve el impuesto al valor agregado a un extranjero al que le adquirí mercancía que tenía en un almacén general de depósito. Ok. ¿Vale? Y me está diciendo que si le retuve el impuesto al valor agregado en términos del artículo 1A, fracción tercera de la ley del impuesto al valor agregado. Sí. ¿Sí? Entonces me dicen estas personas, pues ya consultamos, es una empresa que incluso se audita, ¿eh? Se audita y se audita por uno de los Big Four. ¿Sí? Y al primero que le requirieron ahí fue al contador que auditó a la empresa. Y al auditor, claro. Al auditor, y pues obviamente como se dictamina, pues le dice la autoridad fiscal, oye, contador, pásame tus papeles de trabajo donde me indiques si efectuaste las retenciones por las adquisiciones de mercancía a un residente del extranjero. Entonces el auditor le contesta, tuve oportunidad de ver su contestación y le dice, pues dentro de mi auditoría no observé operaciones por las que se tuviera que efectuar la retención que me estás diciendo, autoridad. Y bueno, la autoridad pues hasta ahí se queda con el contador y se va directamente con la empresa, ¿no? Y ya cuando llegan conmigo, te comento que pues ya habían hablado con su despacho de auditores y les digo, pues, ¿qué les dijeron? Pues nos dijeron que debemos de pagar. Así, debemos de pagar. ¿Cómo? Pues ya revisaron la situación y esto es una situación que incluso ya, así nos manifestaron, ya resolvió la Suprema Corte, que sí debe efectuarse la retención en el caso en el que estamos, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata esta operación es que una empresa chilena introduce al país una mercancía, pero tú sabes que cuando la introduce o la puede importar definitivamente en ese momento, claro, o puede mandar la mercancía a un almacén general de depósito sin practicar la importación. Correcto. Bajo el régimen que así se denomina, depósito fiscal. ¿Sí? Entonces, una vez que ingresa esa mercancía a territorio nacional, pues hay de dos. O que se importe definitivamente al país o se regresa, ¿no? Sí. Bueno,
Pues resulta que los que llevan a cabo las operaciones en este sistema introducen la mercancía y ya que está en el almacén general de depósito, pues se la venden a una empresa mexicana o a una persona física mexicana, ¿sale? La adquiere un tercero. Sí. Entonces, la ley aduanera te permite eso. En su artículo 122 dice, la mercancía destinada al depósito fiscal podrá ser adquirida por un tercero. Ese tercero va a subrogar al que introdujo la mercancía en sus derechos y obligaciones. Entonces, tiene dos derechos y obligaciones el que introdujo al país la mercancía. El derecho de importarla definitivamente y la obligación de pagar las contribuciones que se generen por esa situación, ¿no? Entonces, pues esta empresa mexicana adquiere la mercancía, la extrae del almacén del depósito fiscal y paga el impuesto al valor agregado a la importación. Claro. Y sí lo pagó, ¿vale? Entonces, analizando ese artículo, 1A, fracción tercera, me encuentro con un parrafito más abajo que dice, no se pagará el impuesto, perdón, no se efectuará la retención establecida en este artículo cuando se esté obligado a pagar el IVA a la importación. ¿Sale? El IVA a la importación. Entonces, analizando el caso, analicé cada una de los supuestos de retención, ¿eh? Sí. Y vi que esa excepción estaba hecha para este caso que estamos comentando. Es el único supuesto de retención donde se tendría que pagar un IVA a la importación. ¿Sale? Cuando se importa la mercancía definitivamente. Entonces, pues les digo a estas personas, ¿saben qué? Pues no lo paguen. ¿Por qué? Porque aquí hay una excepción. Y ya hemos hablado también de esto en tus pláticas. Hay un artículo 5º del Código Fiscal que nos habla de la aplicación estricta, ¿no? Sí. De las disposiciones fiscales. Pero son 4 supuestos de aplicación estricta. Las que establecen cargas a los particulares son de aplicación estricta. Así es. Las que establecen excepciones a esas cargas son de aplicación estricta. Las que establecen infracciones son de aplicación estricta. Y las que establecen las sanciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir una aplicación estricta? Que no ha lugar a la interpretación. Y decía un colega también en una plática donde estuvimos juntos, es que aunque sean de aplicación estricta, si hablamos de disposiciones que establecen cargas a los particulares, de todas maneras tienes que interpretarlas. Pues no es lo mismo interpretar una ley que analizarla. Claro. ¿Sí? Las cuestiones que acabamos de mencionar, que son esas 4, se analizan esas disposiciones fiscales y se aplican. No hay más. ¿Sale? Y bueno, si son de aplicación estricta es porque las tiene que respetar la autoridad. ¿Sale? Claro. Metiéndonos a eso, pues dije, aquí hay una excepción, autoridad. Y no es de que quieras. Tienes que aplicar la excepción. ¿Por qué? Porque es de aplicación estricta, como estamos comentando, ¿no? Bueno, siguiendo con el análisis del caso, te soy franco, estuve en una plática donde estuvo también un director jurídico de estos despachos multinacionales y a manera de pregunta, ¿no? Le planteé el caso. Oye, en este caso, y lo mismo que acabo de comentar, se lo comenté a él en la pregunta, y le digo, a mi juicio, no debe de efectuarse la retención. Entonces, lo que me contestó esta persona me dice, no, a ver, mira, te voy a comentar, eso ya fue un caso visto, y ya la Suprema Corte de Justicia resolvió, sí tiene que efectuarse la retención, porque hablamos de 2 enajenación, de 2 hipótesis, ¿no? De 2 hipótesis. Entonces, sí, debió efectuar la retención y si no la efectuó, pues cuidado porque las sanciones van a aumentar, tanto las administrativas como
como las penales, ¿no? En cuestión de retención. Y bueno, yo no me quedé con eso, mi querido Alex, y voy a analizar la jurisprudencia, porque te voy a decir, los tribunales, efectivamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya le estaba dando palo a todos esos asuntos, diciendo, aquí hay una jurisprudencia, y la aplico, y sí debieron haber efectuado la detención, ¿no? Entonces, analizando la sentencia, me di cuenta, pues, que habían equivocado la defensa, porque alegaron dos cosas. ¿Cuál fue el primer supuesto? El primer supuesto es que el abogado dijo, no procede la retención de IVA porque no hay una enajenación en territorio nacional, ¿sí? No hay una enajenación en territorio nacional porque la mercancía todavía no había sido importada. En consecuencia, el almacén general de depósito se considera como territorio neutro y al no efectuarse la enajenación en territorio nacional, pues no opera la retención, ¿no? Pues por supuesto que no. El almacén general de depósito está en territorio nacional, ¿no? Entonces, llega a la corte y dicen, pues mira, o sea, no tengo la culpa yo, sino cómo llevan a cabo la defensa, ¿no? Sí, la petición, claro. Exactamente. Entonces llega a la corte y dice, no, sí está en territorio nacional. Y ya sabes, la corte cuando puede, se explaya y ahí te va el concepto de territorio nacional y los almacenes, por supuesto que se consideran territorio nacional, ¿no? Los depósitos fiscales. Bueno, palo al asunto, ¿no? Y luego me voy a la otra tesis que también originó un criterio judicial. Y decía, ahí el abogado, fíjate, se fue al amparo indirecto contra el artículo 1A, fracción tercera, diciendo que era inconstitucional porque estaba grabando dos veces el mismo hecho. Entonces, analizando ahí, digo, no, pues tampoco. ¿Por qué? Porque no está grabando dos veces. O sea, el hecho de que se lleve a cabo la operación de esa manera. Incluso te digo el rubro de la tesis. Mercancía en depósito fiscal causa el impuesto al valor agregado en términos del artículo 1A, fracción tercera. ¿Vale? Así dice el rubro de la tesis. Entonces ya nada más el tribunal veía el rubro y decía, depósito fiscal, aplicó la tesis, sí debió haber efectuado la retención, ¿no? Claro. Pero analizando el texto de ese criterio, esta sala de la Corte lo analizó en el siguiente sentido. Dijo, a ver, hay una mercancía que ingresa al territorio nacional, ¿sale? Ingresa al territorio nacional, ya está aquí. Entonces, cuando esa mercancía perteneciente a ese extranjero se vende y se le vende a un residente en territorio nacional, tenemos que se actualiza el hecho imponible. Así es. ¿Y quién causa la contribución? El extranjero que vendió la mercancía. ¿Sale? Entonces, ahí ya entramos a lo que son las retenciones, ¿no? Las retenciones no es un hecho imponible. No es un hecho imponible. Hablando de IVA, por ejemplo, el hecho imponible está en el artículo 1 y establece los 4 supuestos, ¿no? Así es. La enajenación, prestación de servicios, arrendamiento y la importación de bienes es el hecho imponible, ¿no? Así como la ley del impuesto sobre la renta grava los ingresos bajo la mecánica ahí establecida, sí. Bueno, está el hecho imponible, gravar los ingresos, ¿no? Sí, la hipótesis que usted nos decía hace un momento, ¿no? Ahí está la hipótesis. Exactamente. Y retomando lo del IVA, en el 1A se establecen todos los supuestos de retención, pero no hablamos de hecho imponible, sino de supuestos de retención. Así es. Ahora, ¿por qué marco la diferencia, mi querido Alex?
porque es diferente lo que estamos comentando del hecho imponible a un supuesto de retención. Claro. Ambas son cargas fiscales, ¿eh? Son cargas fiscales. Y por eso me remito otra vez al artículo 5 del Código Fiscal, importantísimo, porque nos dice que las primeras disposiciones fiscales que son de aplicación estricta son las que establezcan cargas a los particulares, ¿sale? Entonces, las excepciones previstas, las causas de retención establecidas en la ley es una carga fiscal. Así es. ¿Sí? El hecho imponible, si tú lo realizas, causas el impuesto. Entonces, también es una carga fiscal. Si realizaste el hecho generador, pues hay que calcular el impuesto y pagarlo, ¿no? Claro. Precisamente porque las dos implican una carga fiscal, el artículo 5 no nos habla de hecho imponible, ¿sale? O de hecho generador. Entonces, por eso te comentaba, si conocemos esos conceptos, podemos tener una defensa fiscal exitosa, ¿vale? Correcto. Entonces, ya establecido esto, pues nos remitimos a lo que dice ese artículo 1A. Ojalá quienes puedan ver esta plática tomen nota de los artículos que estoy comentando. El 1A que nos habla de esa obligación de retención. Así es. 1A fracción tercera. ¿Y qué dice? Están obligados a retener el impuesto aquellas personas físicas y morales que adquieran mercancía o bienes que le pertenezcan a un residente en el extranjero, sin establecimiento permanente aquí en el país, ¿no? Entonces, mi defensa fue encaminada en lo siguiente. Yo no voy a alegar que la enajenación no se efectuó en territorio nacional. Sí se efectuó. Sí se efectuó. Y así se lo dije al tribunal. Sí hay una enajenación y en territorio nacional. Tampoco voy a decir que es una doble imposición. No, porque no hay un doble tributo. ¿Sí? Lo confundió el abogado que alegó eso. ¿Sí? Para él, la doble imposición es o sea que aparte de haber pagado el IVA a la importación, como no le retuve al extranjero, ahora que voy a tener que pagar el impuesto que no retuve, ¿es doble imposición? No, no es cierto. Porque el hecho imponible lo causa o lo realiza el extranjero. ¿Sale? Entonces, las retenciones, tú y yo sabemos que la autoridad fiscal o el gobierno o el Estado las estableció en ley cuando no puede alcanzar a las personas que generan el impuesto, ¿no? O el tributo. Le es imposible alcanzarlos o le es difícil. Entonces, se cura en salud y crea las retenciones. Entonces, dice tan fácil como esto. Tú que vas a hacer ese pago, retén. ¿Sale? Claro. Retén y me enteras. Y ahí toco otra cuestión también, que muchos confunden. Las retenciones y la recaudación. ¿Sale? Porque también la ley nos habla de los retenedores y los recaudadores. Claro. Y las contribuciones retenidas y las contribuciones recaudadas. ¿Sale? Entonces, las retenciones las va a hacer siempre el que va a pagar. Te va a retener. Sí. ¿A quién le va a retener? Al que causó el impuesto. Sí, claro. ¿Verdad? Al que estuvo en el hecho generador. Exacto, al que realizó el hecho generador. Que en este caso, por ejemplo, aquí el que realiza la retención en términos del 6 del código estaría obligado a realizar el pago, aun cuando no lo hubiera retenido, que esa es la parte medular, ¿no? También, o sea, si tú no lo retuviste estando obligado a hacerlo, en términos del 1A de que estamos señalando, pues, ¿qué crees? En términos del código, en el artículo 6 te señala que tú tienes la obligación de pagar una cantidad igual a la que tuviste que haber retenido, ¿no? Y es ahí, por eso creo que ahí donde coincido con usted en el hecho de que no hay una doble imposición. Porque uno es cuando tú te posicionas como dentro del hecho generador y luego cuando tienes o tomas la característica de obligado solidario por las retenciones que estás obligado a generar. Exactamente, por eso no hay una doble imposición. Exacto. Entonces, mira, cómo equivocaron las dos defensas
que fueron a caer en estos criterios de la Suprema Corte y con ese rubro, y que ahora nada más el tribunal y la autoridad fiscal, no, ya es una cuestión decidida y la aplico, ¿no? El criterio de la Claro. Corte. Pero bueno, acercándonos al órgano jurisdiccional, en eso que llamamos litigio de oídas, ¿sí? Con los magistrados, amablemente, magistrado, si hay una tesis, si hay un criterio, pero yo lo que le estoy alegando es que nos encontramos en el supuesto de excepción. O sea, sí incurrimos en el hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible? Le adquirió mercancía en territorio nacional a un residente en el extranjero, ¿sí? Y por lo tanto, dice aquí, debo de efectuar la retención. Pero más abajito está una parte que dice, no efectuarán la retención Así es. quienes estén obligados al pago del IVA a la importación. ¿Qué cree, magistrado? Se pagó el IVA a la importación. Luego entonces me ubico en la hipótesis de excepción. Yo no le estoy alegando ni que no se realizó la enajenación en territorio nacional, ni que una doble imposición. Que me apliquen la excepción. ¿Y qué cree? Que hasta ahorita la autoridad fiscal no me ha contestado por qué no me encuentro en el supuesto de excepción. ¿Sí? Y eso, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también los magistrados dicen, es que no, ya hay un criterio y se tiene que pagar el IVA no retenido por este criterio. Entonces, a veces nos encontramos, mi querido Alex, con un tribunal que es un poquito, las cosas como son, ¿no? Es un poquito flojo, ¿no? Dice, ¿para qué me voy a molestar en analizar el argumento si ya hay una tesis, ¿no? Emitida por la Suprema. Ah, y si la emitió la Suprema, como dicen los españoles, ¿no? Vamos, si lo emitió la Suprema, va a misa. Así dicen los españoles, ¿no? Entonces, no, la Corte también se equivoca, ¿sí? O en este caso que estamos comentando, no se equivocó la Corte, sino que no están entrando al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es, no me están aplicando una excepción, a pesar de que el 5º del Código Fiscal dice, es de aplicación estricta, ¿vale? ¿Y qué crees? Y lo voy a decir aquí, afortunadamente el 4º Tribunal Colegiado en materia administrativa, que está integrado por magistrados que en mi concepto son eruditos en la materia, que sí le entran al estudio, tienen obras publicadas en materia fiscal, pues le entraron al estudio y dijeron, efectivamente, estamos en el supuesto de excepción. Y aun y cuando la autoridad fiscal diga, es que el artículo dice que se encuentra obligado a pagar exclusivamente el IVA Importación. a la importación, como lo sería una importación directa. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Si hay importación directa, pues entonces ya ni siquiera nos ubicamos en el supuesto de retención. Claro. ¿Por qué? Pues porque una importación directa ya le adquirí la mercancía al extranjero y desde allá la importo definitivamente. Claro, y ya pago en mi aduana el IVA. Exactamente. Entonces, la autoridad, como no le había salido por ahí un gallo, como dicen por ahí, acostumbrada a su criterio, diciendo, no, a ver, es que sí hay enajenación y que el territorio nacional, me contestó con los mismos argumentos. Entonces yo le dije al colegiado, mira, yo ni siquiera estoy peleando que no hubo enajenación. Sí se realizó el hecho imponible, pero lo que yo estoy peleando es que me encuentro en la excepción, en la hipótesis de excepción. ¿Y qué crees, mi querido Alex? Que se dictó la sentencia amparando y protegiendo, ¿sí? O como dicen por ahí, otorgando el amparo y protección de la justicia de la Unión, diciéndole a la autoridad fiscal, va para atrás tu crédito fiscal, porque este contribuyente se ubicó en la excepción prevista en el artículo 1A, segundo párrafo de la ley.
Sí, claro, claro. Claro, y con a lo mejor un elemento que pudiéramos considerar básico dentro del proceso tributario, que es el Sí, hecho de posicionarme de manera correcta, tanto en el hecho imponible, ¿no? Que la ley o en el supuesto en el que la ley se está señalando, y cuando no estoy en él, y cuando aplico en alguna excepción, ¿no? Dentro de lo que la norma pues, está estableciendo. exactamente, mi querido Alex. Entonces, aquí en nuestro país se lleva a cabo muchas operaciones en este régimen de depósito fiscal. ¿Y qué crees? O sea, yo van dos empresas a las que defiendo de esto, ¿sale? A la primera le requirieron todas sus operaciones, ¿no? Empezaron con 2000, 2020, ¿no? Pero cuando les contestamos, no se efectuó la retención porque nos ubicamos en la excepción prevista en dicho numeral, pues que le manda la auditoría por los 4 ejercicios que le faltaban. Entonces hablamos de más de 1000 operaciones que llevó a cabo, de importaciones, que generó un crédito fiscal de arriba de 100 millones de pesos. No los tiene la empresa. ¿Por qué? Pues porque ella no tenía la obligación de efectuar esa retención. Claro. ¿Vale? Entonces, hay muchas empresas en México que han llevado sus operaciones utilizando ese régimen aduanero de depósito fiscal y que la autoridad fiscal les está mandando sus facultades de comprobación, está ejerciendo facultades, ya sea una de gabinete, ya sea una domiciliaria o hasta una electrónica, si tú quieres, o a veces hasta con una simple carta de invitación, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Si estos grandes despachos tienen ese criterio de que, pues ve y paga, ¿no? Como no sale de su bolsa, ¿sí? Como no sale de su bolsa, imagínate cuánto contribuyente no está en esa situación. Llegué a encontrar, mi querido Alex, una iniciativa, porque ya sabes, el abogado para poder armar bien su caso tiene que investigar mucho. Entonces, llegué a una iniciativa que había presentado un diputado del Partido del Trabajo, me parece, y me pareció interesante, porque su iniciativa se basaba en la reforma al artículo 1A, fracción tercera del IVA que estábamos hablando, y se justificaba en la interpretación a modo que estaba realizando la autoridad de ese artículo. Y estaba enfocada esa iniciativa a estas operaciones en depósito fiscal. Nada más quitarle la palabrita exclusivamente. Sí. Sí, porque eso era lo que ocasionaba la interpretación a modo de la autoridad. Que decía, no, es que no está obligado a pagar exclusivamente el impuesto a la importación, sino también lo del IVA retenido. Ahí le decimos a la autoridad, es que no tiene la obligación, porque él no generó el hecho imponible. Él no realizó el hecho generador, autoridad. Entonces, por eso te digo, es interesante el tema, porque ni la autoridad fiscal sabe de hecho imponible, hecho generador, supuestos de excepción, supuestos de retención, y confunde las dos cosas. Y dice, es que está obligado a las dos. No es cierto. Él tiene una obligación, el IVA a la importación. Pero es que, como tú dices, solidariamente, si no retuvo, sí, pero no realizó el hecho imponible. Es correcto. Y él no tenía la obligación de calcular el IVA y enterarlo. Entonces, fíjate, la autoridad confundió esos dos temas. Sí, lo que pasa es que, como bien dice, también la redacción de ese segundo párrafo del 1A es la que genera la confusión por llamarla de una forma, porque realmente la autoridad lo está tomando como una oportunidad. Porque si nos vamos, por ejemplo, exclusivamente a la interpretación de la que está haciendo la autoridad, solamente aplicaría para aquellas empresas que están exentas del pago de IVA y que solamente a la hora de importar bienes están obligados a generar el pago en una importación directa. Exactamente. Y obviamente resultaría pues, un poco absurdo señalar esa excepción cuando pues, en realidad de por sí lo tienen exento el IVA entre sus actividades normales y solamente la importación directa paga. O sea, ya está eso completamente regulado. O sea, la excepción perdería sentido. Exactamente, la excepción perdería sentido. Exactamente. Entonces,
Hay, perdón, doctor, hay de repente como frases o temas que ya nos quedamos muy grabados. Justamente para esta charla estaba yo tomando un poco ahí de lectura y de algunos temas que estuve revisando, y me llamaba la atención como el artículo 6 del código, que nos señala que las contribuciones se causan conforme a las situaciones jurídicas o de hecho previstas por la ley. No las sabemos de memoria, ¿no? Prácticamente la recitamos, pero hay una implicación bien interesante ahí cuando nos señala sobre hechos jurídicos, perdón, sobre situaciones jurídicas o hechos previstos por la ley, ¿no? Que son también dos temas importantes a efectos de podernos situar en las hipótesis que la norma nos está marcando. Exactamente. Y ahí, pues bueno, me das pauta para el otro caso real. Caso real. Se trata de lo siguiente, mira, te comento. Una empresa que está en el Estado de México, está en uno de los municipios del Estado de México, abre una planta en Guanajuato, ¿vale? Y entonces aquí se trata de un impuesto local, el impuesto por remuneraciones al trabajo personal, el impuesto a la nómina. Claro. ¿Vale? Entonces van, pues ahora sí que su abogado, ¿sí? De su área jurídica de esta empresa y el del área contable, y van a dar de alta a la empresa allá en Guanajuato, ¿no? Y ahí en el formato, pues le dicen fecha de inicio de operaciones. Y se ven entre ellos, y, pues 2017, ¿no? ¿Sí? Y le ponen 2017. Inicio de operaciones 2017. Entonces se da cuenta la autoridad local, allá es el sistema de administración tributaria de Guanajuato, ¿no? No es Secretaría de Finanzas, es el sistema de administración tributaria del estado de Guanajuato, ¿no? Entonces les dice, oigan, pues ustedes mismos me están diciendo que de 2017 a la fecha no me han enterado todo este impuesto local, ¿no? Entonces le manda también su cartita, pues ponte al corriente y le manda incluso hasta los CFDIs de nómina expedidos por esta empresa, donde tiene una anotación ahí que dice bajío. Y esa anotación bajío, pues son de los trabajadores de allá, pero la empresa pagó el impuesto a la nómina en el Estado de México. Claro. De todos esos trabajadores, ¿no? Pues entonces, ahí, retomando lo que tú dices, a ver, yo le comento ahí a los de la empresa, pues el sistema de administración tributaria de Guanajuato está en su derecho, ¿eh? ¿Por qué? Porque ustedes ya realizaron el hecho generador, ¿sí? Ya actualizaron el hecho imponible. ¿Qué? Remunerar a una persona por un trabajo personal prestado en el estado de Guanajuato. Y donde se presta el trabajo, ahí se tiene que pagar ese impuesto. Claro. ¿Sí? Entonces, si no lo pagaron, lo van a tener que pagar. Hay que voltear a ver al Estado de México. ¿Sí? Ustedes pagaron este impuesto de 2017 para acá, pero ¿qué creen? Que ustedes no se ubicaron en el hecho imponible de la ley local del Estado de México. No realizaron el hecho generador del impuesto. Entonces, eso se traduce en un pago de lo indebido. ¿Sí? Solicitar la devolución del pago de lo indebido. Y se le va a decir a Secretaría de Finanzas del Estado de México, yo no realicé el hecho generador del tributo, porque de estos trabajadores son personas que prestan el servicio allá en Guanajuato, de una planta que yo abrí allá, y por lo tanto, yo no realicé el hecho generador aquí en el Estado de México. Y que, pues ahí, ¿qué vamos a necesitar? Pues el expediente laboral. Sí, claro. ¿No? Y hay empresas que andan de cabeza. Cuando yo les dije, vamos a necesitar el expediente laboral, ¿cuál? ¿No? O sea, ¿no tienen contrato individual? No. ¿No tienen la INE del trabajador o de los trabajadores? No. ¿No tienen su comprobante de domicilio? No.
Imagínate. Sí, claro. Y hay muchas empresas que están así. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. El tema del aseo administrativo al interior de las empresas es un tema, creo que de muchas desafortunadamente adolecen de esa situación. Y yo siempre lo he dicho también, o sea, el tema de llevar un correcto aseo administrativo te va a evitar dolores de cabeza, pero también se van a convertir en ahorros para ti en algún momento, ¿no? En algún momento esa sana administración te va a permitir ahorrar, porque la autoridad también está muy al pendiente de los errores que están generando. Y justamente Claro. en ese tema de impuesto sobre la nómina, ahí tiene muchísimo tiempo que se han dado esos supuestos que usted nos comenta, doctor, en donde se paga en un lado donde no se debe haber pagado, no se pagó en el otro, y entonces comienza a haber una confusión terrible, porque pues en este ejercicio que usted nos comenta, el Estado de Guanajuato, ¿qué dice? A ver, si el trabajo personal subordinado se prestó aquí, me lo debes, págamelo. Y mientras los otros dicen, pues a mí ya me pagaste, pues a todo dar. Ahora demuéstrame que efectivamente este es un pago indebido, ¿no? Y si no tengo elementos para demostrarle que efectivamente el trabajo se fue remunerado allí en Guanajuato, híjole, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Exactamente, exactamente. Entonces, pues van a tener que actualizar ahí sus expedientes laborales, ¿no? Y ahí pues matamos dos pájaros de un tiro. Y de verdad, por eso decíamos, los contadores y los abogados que ven este tipo de pláticas, eso no es trabajo gratis, ¿eh? Eso es algo que se te va a cobrar aparte. ¿Por qué? Porque le voy a hacer un bien a tu empresa, la vamos a poner en orden. Si no tienes expedientes laborales ahorita, pues hay que hacerlos. Hay que hacer el contrato individual, hay que pedirle al trabajador su INE, su comprobante de domicilio, ¿sí? Eh, todos aquellos documentos que deben integrar un expediente laboral. Claro. Porque si no lo tienes, al rato llega la Secretaría del Trabajo y también te va a infraccionar por ese tipo de omisiones, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Ahí va a haber sanciones por trabajador, inclusive, ¿no? Que ahí la ley laboral se basa sus sanciones por trabajador que fue afectado, que fue incumplido en ese tema. Entonces, imagínate una planta de, no sé, 500 personas, 600 personas, 1000 personas, híjole, pues qué problema tan grave, ¿no? Porque ahora hay que desembolsar una cantidad que no se tenía programada. Y la verdad es que también, doctor, con este nuevo sistema de justicia laboral hay una mayor programación de revisión en condiciones generales de trabajo. O sea, hay realmente temas de interés ahí para que te vayas regularizando y vayas adoptando pues mejores prácticas en todos los sentidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues mira, como tú dices, son cuestiones tan básicas, pero pues obviamente aquí lo que va a hacer la Secretaría de Finanzas del Estado de México es, no, 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 lo caído, caído. Aquí ya me pagaste y si no me presentaste el aviso correspondiente, a ver, ¿aviso de qué? Porque te vas adelantando, ¿no? A lo que te puede poner de peros la autoridad. Ah, pues de qué ibas a pasar a tus trabajadores ahí. No, yo no pasé a nadie allá. Yo sigo aquí en el Estado de México. ¿Sí? Abrí una planta allá, contraté a personas de allá y desde que empecé a pagarles ese salario, ha sido por un trabajo prestado allá en Guanajuato. Y ahí te van todas mis pruebas, ¿vale? Entonces, autoridad, no realicé el hecho generador. Todo lo que yo le pagué a esta lista de trabajadores que te voy a poner aquí, te los voy a enlistar, todos ellos no prestaron su servicio aquí en el Estado de México, ¿vale? Lo prestaron allá. Entonces, pues está previsto en ley la devolución de impuestos por pago de lo indebido. Y sé que se va a defender como gato boca arriba, pero digo, estamos hablando aquí de estas cuestiones que implican una situación de aplicación estricta, como es el hecho imponible, que es una carga fiscal, ¿sí? Claro. Y si no lo realicé, pues no tengo por qué pagar el tributo. Y si lo pagué, pues fue un pago de lo indebido. Claro. Y ahí, si te solicito la devolución de esas cantidades y no me devuelves, pues me vas a tener que pagar intereses a Claro. partir de la fecha en que me debiste haber devuelto, Punto. Claro. ¿no? Entonces, es una cuestión aquí de que con
el SAT de Guanajuato, pues ya no se puede hacer nada, sí, les toca pagar, pero entonces lo que pagué acá, tengo que recuperarlo para pagar acá. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, y justamente es el tema de poder identificarnos muy bien y poder conocer exactamente cuándo me encuentro en estas hipótesis marcadas por la norma, en estos supuestos que la ley nos está poniendo, y pues bueno, cuándo realmente estoy haciendo ya el hecho generador, ¿no? Como tal, lo que detona el pago del impuesto. Porque bueno, ahí vamos a otro tanto de conceptualizaciones y de temas que se van tornando de acuerdo a cada una de las empresas, pues bueno, excepciones diferentes para su tratamiento específico en cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues muy interesante, doctor. La verdad es que hay mucha información importante que todas las personas que nos hacen favor de seguirnos deben, como bien dice usted, estar tomando nota, porque seguramente en algunas situaciones que te puedes enfrentar, se puedes ir hasta esas bases para poder identificar si verdaderamente estás obligado o no a pago del impuesto, si estás en el hecho generador o si estás en el hecho imponible. Y además, si no te encuentras en un tema de excepción, porque efectivamente también la ley contempla algunas excepciones en este sentido, ¿no? Y hay varias, hay bastantes, ¿no? Algunas llamadas de manera incorrecta exenciones, pero realmente deben ser excepciones. Exactamente, exactamente. Y bueno, con esto también, por retomando, las planeaciones fiscales, mi querido Alex, las verdaderas planeaciones fiscales están sustentadas en estos principios, en estos principios. Y si quieres ser un contador que le dé un valor agregado a su trabajo y que por lo tanto, pues obviamente tiene derecho a ser mejor remunerado en cuanto a sus honorarios, porque le va a ahorrar mucho dinero a sus clientes, les va a dar un beneficio económico palpable, pues obviamente tiene que conocer este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Yo lo que recomiendo es que vean si estás en el hecho imponible, si lo realizaste, porque si no lo realizaste, no tienes obligación de pagar el tributo. Caso del impuesto a la nómina que acabamos de comentar, ¿no? Ese ejemplo real. Si estás obligado, si realizaste el hecho imponible, quizá te encuentres en un supuesto de excepción. Entonces, pégale a las leyes fiscales en todas aquellas partes donde diga no se pagará el impuesto. Entendiendo esas excepciones, mi querido Alex, de verdad se pueden hacer muchas cosas que le ayudan al contribuyente y que la autoridad puede revisar las veces que quieran, y si estás en la excepción, no hay nada más que hacer. Y hay seguridad jurídica para el contribuyente, sobre todo ahorita con esto que se viene, ¿no? De la fiscalización para 2023 y que hemos estado hablando de ello y que no hubo aumento de tasas ni nuevos impuestos, pero viene una recaudación tremenda. Claro, claro, sí. El ejercicio de facultades de la autoridad, tanto de gestión como de comprobación, seguramente va a ser un tema importante para este ejercicio 2023. Como dice usted, ya lo hemos tratado en diferentes sesiones. Parecemos ya discos rayados platicando todo el tiempo de ese tema, pero es que en realidad Sí. vale la pena volverlo a mencionar para hacer un ejercicio de conciencia. Siempre estos programas que sacamos y que ponemos a disposición de manera gratuita para todas las personas, es el hecho de generar esa intención o ese gusanito de poderse informar, de poder seguir buscando y por supuesto también de acercarnos a las personas para que podamos, pues entre todos ayudarnos y seguir contribuyendo en una cultura de la defensa. Doctor, creo que todavía nos hace falta mucho camino en ese tema y pues bueno, estos programas pues buscan justamente ayudar y poner un granito de arena para que el contribuyente se sienta también cobijado y atendido en el hecho de que puede también exigir sus derechos, ¿no? Así es, así es. Incluso, mira, yo te doy puros casos prácticos, los juicios que llevo, y tengo otro, también de comercio exterior, una empresa que importó una sustancia que se llama citrato de sodio, ¿no? Sí. Pues resulta que el agente aduanal que practicó el despacho aduanero le puso ahí al pedimento ácido cítrico, ¿no? Y bueno, si nos vamos al arancel, ahí en la fracción arancelaria, pues no se paga arancel, ¿sale? Pero resulta que le practican ahí reconocimiento aduanero, toman una muestra, se la llevan al laboratorio y dicen, no se trata de
ácido cítrico, sino de citrato de sodio. Y paga impuesto, le paga arancel. Y le determinan un crédito fiscal también fabuloso, con multa, recargos y actualización. Pero le determinan con un arancel mixto. Okay. Sí, en materia de comercio exterior hay aranceles ad valorem. Tenemos el arancel fijo, ¿sí? O específico, y el mixto, ¿no? Y el mixto. Sí. Entonces, aquí pues tenemos un arancel mixto y dice que esta sustancia pagará el impuesto por cada kilogramo de azúcar, $0.36, un impuesto específico, ¿sale? $0.36 por cada kilogramo de azúcar que contenga la sustancia. Y viene la autoridad fiscal y lo que se importaron fueron, me parece que fueron 100 toneladas de este producto en diferentes embarques, ¿no? Pero al fin y al cabo la autoridad revisa y dice, a ver, aquí no me pagaste este arancel de $0.36 y le calcula el impuesto sobre las 100 toneladas. Sobre las 100 toneladas de citrato de sodio que importó. Entonces, volvemos a lo mismo. A ver, vamos a analizar el hecho imponible. Y analizando el artículo de ahí de la LIGI, Ley del Impuesto General a la Importación, dice que aplica este arancel específico respecto de este citrato de sodio por cada kilogramo de azúcar, $0.36. Entonces, volvemos a lo mismo, nos vamos a tribunal y le decimos al tribunal, la autoridad me determinó el crédito fiscal por las 100 toneladas de ácido cítrico que importé, como si estuviera yo importando azúcar pura. Claro. Y yo no importé azúcar pura. Y aquí el hecho imponible es $0.36 por cada kilogramo de azúcar que contenga el citrato de sodio. Sí. Entonces, tribunal, discúlpame, pero la autoridad debió calcular cuántos kilogramos de azúcar traía mi citrato de sodio y sobre eso determinar. Pues efectivamente, ahí sí se la reconozco al tribunal, analizó debidamente el asunto y dijo, a ver, sí, autoridad, no te están importando azúcar pura. Y tú determinaste el arancel por las 100 toneladas. Ellos no están importando azúcar, ¿sale? Entonces, digo, retomando lo importante que es conocer los conceptos, pues salvando ahí a un contribuyente también, donde la gente aduanal dijo, yo hasta ahí llego y ya no sé qué hacer, ¿no? Y por esa cuestión de que no se actualizó el hecho imponible, es decir, yo no importé azúcar, como para que me establezcas el arancel sobre todas las 100 toneladas, ¿no? Claro. Y en ese sentido fue la sentencia. Claro. Sí, claro, totalmente, analizando esos temas tan básicos que nos pueden dar luz hacia dónde podemos dirigirnos y cuáles serían nuestros argumentos de impugnación en los casos en los que estamos planteando. Pues muy bien, doctor, la verdad es que como lo dije en un inicio, siempre muy didáctico, muy práctico platicar con usted. Es un tema bastante interesante, creo que se ha podido comentar de manera general, al menos los temas que traíamos ahí en el tintero para poder compartir el día de hoy. Y pues no me resta más que agradecerle, doctor, el tiempo que ha tomado para estar con nosotros, compartirnos tan valiosa información y pues comentar ahí si tiene algunos temas finales que quisiera compartirnos, con todo gusto, por favor. Sí, pues muchas gracias, Alex. La finalidad principal era esa, porque esta plática, pues aprovechando los alcances de las redes sociales, hay muchas empresas que realizaron sus operaciones en el régimen de depósito fiscal y la autoridad fiscal los está, aunque suene redundante, lo está fiscalizando y les está cobrando una retención que no procede.
Claro. que ya vimos que no procede, hay una excepción, se están brincando las trancas, las autoridades, raro, ¿verdad? pero están cobrando esta retención a quien no, ¿sí? Confundiendo estos términos que ya vimos, ni la autoridad fiscal los domina cuando debería, ¿sí? Y no sabe cuándo hay una doble imposición, como muchos abogados particulares también, o contribuyentes, o contadores. Y bueno, en esa difusión, pues habrá una persona que diga, yo estoy en ese supuesto. Entonces ya sé que hay defensa. Cuando la autoridad me llegue a exigir que le entere las retenciones que debía haber efectuado por las operaciones que realicé en este régimen de depósito fiscal, pues ya me dijeron que estoy en una excepción, ¿no? O que si ya le iniciaron facultades, pues que sepan que ya está en la defensa, que no está encaminada a los casos errados que ya vimos al principio, que no es ni una doble imposición, ni tampoco que la enajenación no se haya llevado a cabo en territorio nacional, ¿no? Eso lo hacemos a un lado. Que nos respeten la excepción prevista en ley. Claro. 2, que conozcan el hecho imponible para que sepan si están obligados y que no les pase lo que acabo de comentar de esta empresa. Como tú dices, hay muchas que en materia de impuesto a la nómina, pues lo están pagando y lo están pagando mal, ¿no? O no lo están pagando, claro, cuando lo deberían pagar, ¿no? Sí. Y pues en el último ejemplo que puse, pues la autoridad no siempre al determinar los créditos fiscales aplica la ley como debe ser, ¿no? Claro. Entonces, bajo esos 3 casos reales que comentamos aquí, pues sí, es conciencia para el contador, el abogado que escucha esto, y que considerando que a veces son principios tan básicos, nos ayudan a hacer una buena planeación. Como ya dijimos, de aquí en adelante, de verdad, contadores, abogados, mucho ojo donde la ley dice no se pagará el impuesto, porque ahí está el secreto para una buena planeación fiscal y para una buena defensa fiscal, ¿no? Así es, doctor. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Sabe que esta es su casa. Cuando usted guste, por supuesto, siempre el foro completamente abierto para compartir información con valor como la que el día de hoy nos está regalando, doctor. Muchísimas gracias. No me resta más que agradecer también a todas las personas que nos hicieron favor de seguirnos en esta transmisión. No se olviden compartir la información que estamos dándoles. Por favor, ayúdennos difundiendo toda esta información, todos estos temas que compartimos el día de hoy. Y pues agradecerles, por supuesto, también el tiempo que han tomado para estar con nosotros. Que tengan excelente tarde y nos vemos en la próxima sesión de Arce Contigo. Vamos a seguirnos en nuestras redes sociales.